Controversias mormonas. Hola mis estimados oyentes, bienvenidos una semana más a Controversias Mormonas. Yo soy Hermanol, el profeta desconocido. Bien, tal como habéis visto en el título, en esta ocasión vamos a hablar a la fe dentro de la historia. No la historia de la fe o la fe como ha ido progresando la historia. No. La fe como soporte histórico o la historia como soporte de la fe. Por ejemplo, para que nos entendamos, la Biblia empieza con Génesis y el Génesis empieza con la creación del mundo, que dice que Dios creó el mundo en 6 días y al séptimo descansó. El primer día hizo al mundo de la nada, como dicen los mormones, y ahí materia sin organizar. Organicémosla y creamos un mundo similares a los otros mundos que hemos creado en el pasado. Bien, pues digamos eso históricamente que es algo verídico, sí, porque el mundo está creado y al crearse el mundo, es decir, hay un ser superior, si es que creemos en él, puesto que el mundo tuvo que salir de algún lado, no puede haber surgido de la nada, porque si no siempre ha existido el mundo, es decir, siempre ha existido el universo, y por tanto estamos diciendo que las leyes físicas o las leyes de la materia siempre han existido, no se han creado. Entonces, hay una ley que es innegable, que es la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces tendríamos que tener en cuenta esta ley universal, que es la energía siempre ha existido perdonad con el ruido de los coches. La energía siempre ha existido y por tanto lo que ha hecho es transformarse conforme a las circunstancias. Energía calorífica, energía cinética, etcétera. Bien, pues basándonos en esto que como base. ¿Quién te ha dicho? ¿Jonathan? Bueno, esta parte la puedo pagar, no hay problema. En el minuto 2, a partir del minuto 2 al minuto 3. Bien, como estaba diciendo, partiendo de esta base como punto inicial, que la creación del mundo es un punto base para luego de ahí que pueda surgir la fe en un ser superior, pues vamos a seguir desarrollando y analizando todo esto, porque es importante. ¿Y por qué es importante? Veréis. Porque es importante. Es importante dado que la base de muchas creencias religiosas están sostenidas por, digamos, solamente la fe. ¿Y cómo se dio esto? Veréis, hace poco me he tirado 2 semanas en la página de Facebook que alguien puso que el libro de Mormón es verdadero y es la base de nuestra creencia, tal, y yo, si creéis en el libro de Mormón, testificar de él. Empezaron ahí a testificar, yo creo en el libro de Mormón que es verdadero y tal y cual. Y entonces yo cogí y les puse solo una palabra: demuéstralo. Bien, después de 2 semanas, nadie, porque yo luego añadía, demuéstralo, y luego añadía, pero sin usar la fe y la espiritualidad. Si el libro es verdadero, demuéstralo. La Biblia se puede demostrar entre comillas, desde un punto de vista histórico, que es verdadero. Demuestra que el libro de Mormón es verdadero. Bien, después de 2 semanas
nadie, pero es que nadie pudo demostrar que el libro de Mormón es verdadero. Si no usaban la fe, no podían. Incluso algunos intentaron camuflar. Tú lo que tienes que hacer es orar. Bueno, si me dices que tengo que orar para saber que el libro de Mormón es verdadero, entonces no gano nada. Me estás diciendo que sin oración no puedo saber si el libro de Mormón es verdadero. No hay hechos que están adentro, porque entonces sería como estar leyendo El Señor de los Anillos o Harry Potter. Tendría que orar para saber si esos dos libros también son verdaderos. Cierto es que la Biblia también hay, porque eso hay que tenerlo también en cuenta, y es un hecho también innegable, hay hechos que no son ciertos. Por ejemplo, el Pentateuco está escrito dice que lo escribió Moisés, pero los hechos indican que es cierto, y en cierta forma sí es verdad, porque no podemos negar que no existía un personaje llamado Moisés, es decir, una persona que llamara Moisés, que se llamase Moisés y que escribiese el Pentateuco. Uno de los puntos que, digamos, que hace cojear el Pentateuco escrito por Moisés es que narra la muerte de Moisés. ¿Cómo puede narrar la muerte de Moisés si estaba muerto? ¿Cómo lo pudo escribir? Amigo. Por tanto, Moisés no escribió su propia muerte. Alguien tuvo que escribirla por él, o fue un hombre llamado Moisés que contó la historia en la cual uno de los personajes se llamaba Moisés, que es el que se produjo el éxodo, etcétera, etcétera, y luego murió. Y él mismo, digamos, se llamaba Moisés, porque se puso como protagonista principal, contó su propia muerte. Bien, pues basándonos en esto y vamos a explicarlo un poco, aunque ya lo expliqué en un vídeo acerca de dónde está Moisés, es decir, está claro que los hechos que se cuentan en Éxodo no son verdaderos, no son verídicos. Es la persona que escribió el Pentateuco, se apropió de ciertas ideas, sí voy a decir se apropió, no voy a decir plagio, se apropió de ciertas ideas, como puede ser el Éxodo, que el Éxodo sí que es verdad que se produjo un Éxodo, pero se produjo mucho antes que el Éxodo de Moisés. Así nos encontramos con que un visir egipcio pues sí efectuó un gran Éxodo, etcétera, etcétera. Y luego están los de las plagas, pues hace poco ha aparecido una documentación acerca de las plagas que ocurrieron, pero ocurrieron pues mucho antes que el Éxodo de Moisés. Por tanto, es como que yo cojo las historias que he escuchado, que cuentan que van de pueblo en pueblo, etcétera, etcétera, y me las apropio y hago un libro con esas historias. Y así pues empiezo a crear un personaje, digamos, divino, que es Yahvé, que con otro personaje que es Elohim, etcétera, etcétera. Aunque algunos confunden y dicen que Yahvé es el mismo Elohim, pero como en un estado superior. Bueno, allá cada creencia, pero yo voy a decir que primero estaba uno y después estaba el otro. Bien, el Elohim por supuesto es Dios, aunque Yahvé también dicen que es Dios. Bueno, pues eso muchos en la iglesia mormona dicen Elohim y Jehová, porque Yahvé es también llamado Elohim. Por eso digo que ponen como que Yahvé era algo superior o viceversa. En fin, no vamos a entrar en estas cuestiones, porque no es aquí, es porque estamos hablando de fe e historia. Bien, ¿dónde estábamos?
aparecen dos personajes, ya empiezan a formarse los personajes bíblicos, Elohim, Yahvé, Jehová, etcétera, etcétera. Sí, todos conocemos la historia de la creación, etcétera, etcétera. Y bueno, pues aquí hay ya ciertos puntos que ya hay que, digamos, tratar. ¿Cuánto tiempo lleva la Tierra existiendo? Porque si lo tomamos desde el punto de Adán y Eva, lleva poco. Algunos eruditos estipulan o dicen que la existencia de los dinosaurios no está, digamos, es decir, no dejaron de existir tanto tiempo como se presume. Hay quien dice que los dinosaurios se extinguieron no hace mucho, y para ello utilizan, y lo podéis ver si queréis en YouTube, en un documental que hay acerca del cañón del Colorado, en el cual allí se ven las diferentes capas, y por las capas los eruditos pueden calcular el tiempo que ha transcurrido. Entonces efectivamente hubo una gran inundación, eso es cierto, aparece ahí entre las capas, lo cual justifica el diluvio, pero también han encontrado restos de dinosaurios y las capas que lo forman. Esto todo de acuerdo digamos al estudio de apologistas mormones, ¿de acuerdo? Es decir, todo para apoyar la creencia de los mormones de que los dinosaurios estaban existiendo en la época de Noé. Y entonces cuando llegó el diluvio, ocurrió la gran, digamos, exterminio, y dejaron los dinosaurios de existir, y entonces ya existió el hombre con los animales que se salvaron del arca. Sobre los animales, ¿qué tipo de animales se metieron? Pues, porque esa es otra gran polémica. Que cuántos animales veréis. Yo apoyo en caso de que hubiera habido el diluvio universal y el arca de Noé. Y el diluvio universal podemos decir que, digamos, entre comillas, sí que existió, ya que lo recogen varios, relatos de diferentes culturas. Entonces, las diferentes culturas relatan un gran diluvio, pero claro, las culturas están relatando el mismo diluvio o un diluvio que a ellos les ocurrió, les afectó. Entonces, digamos que ocurrió en diferentes partes del mundo un gran diluvio. ¿Que era el mismo? Puede ser, pero también puede ser que no. Ocurrió un diluvio allí, llovió durante muchos días, se inundó la tierra, subió el nivel de las aguas, los animales se subieron a las montañas, etcétera, etcétera, y se salvaron algunos animales, etcétera, etcétera. Bueno, pero vamos a seguir con la tesis del arca de Noé. Bien, tenemos a Noé, que hay el diluvio y tiene que salvar a una pareja de cada especie. Pues aquí es donde aparece un experto en la materia que se llama, bueno, no sé, me acuerdo el nombre ahora, no sé si es Bogar o así, en fin. Os pondré en la descripción el nombre de esta persona que hace este análisis de cómo, de qué lo podéis ver porque está en español, de qué animales se salvaron en el arca de Noé. Pero yo básicamente os voy a hacer un resumen. Bien, ¿de dónde proceden los perros?
¿De dónde han salido los perros? Pues básicamente digamos que los perros proceden del lobo. Pues este mantiene que Noé no metió a una pareja de cada clase de perros, sino que metió solo a la raíz. Es decir, si los perros proceden del lobo, una pareja de lobos, una pareja de elefantes, una pareja de camellos, una pareja de dromedarios. Es decir, una pareja de animales que eran la raíz, de donde luego iban a provenir los otros animales, y luego se iban a expandir en diferentes clases. De esa forma, pues así no hubo tantas clases de animales como uno pueda pensar. Y quien dice animales dice también de peces, y también dice de aves, etcétera, etcétera. Porque las aves también tienen un punto en común. Ejemplo, los pingüinos. Hay muchas especies, hay varias especies de pingüinos. Pues bueno, pues los pingüinos provenían de una pareja, digamos, una especie en particular, y de ahí ya luego evolucionaron o cambiaron, etcétera, etcétera. Es decir, se transformaron en diferentes especies. Esto es lo que dice este hombre en los vídeos en la descripción voy a poneros. Bueno, y así tenemos históricamente, si en caso de que hubo un diluvio, cómo se salvaron las diferentes especies de animales. Así tenemos que las serpientes pues provenió de una serpiente madre, por llamarla entre comillas madre, voy a decir una raíz, un punto de raíz, etcétera, etcétera. El pony es un caballo pequeñito, pues provenía de una pareja de caballos que fueron la raíz, etcétera, etcétera. Yo soy de la opinión de existir digamos un diluvio universal, y basándonos en las culturas de otros lugares, no sería justo que solo se salvara el pueblo escogido, el pueblo hebreo, es decir, el pueblo de Noé, y que en otras partes del mundo, digamos, no existiese esa salvación. Así, yo creo y pienso que en otras partes del mundo hubo gente que también se le mandó construir un barco, o construyeron un barco por ellos mismos, que presentían o lo que fuera, o fueron a una montaña alta, y bueno, como fuese, y se salvaron. Y hubo animales que también se salvaron. Por ejemplo, imaginaros que yo me meto en una cueva, me meto en digamos comida, porque presiento que va a llover mucho, tal cual, o ha coincidido que yo estoy almacenando comida, lo meto en una cueva, cae la lluvia hace desprenderse una piedra, la piedra me tapa la cueva y no entra agua. Me he salvado. Y eso no ha sido a causa de Noé, sino que yo estoy en la cueva, tengo comida, etcétera, etcétera, y luego después y a lo mejor pues ha coincidido el diluvio con estoy en el periodo de letargo, como hacen los osos tienen un periodo de letargo, algunas creo que serpientes también hacen letargo, etcétera, etcétera. Sí, hay ciertos animales que hacen un letargo en invierno y no despiertan hasta la primavera. Pues a lo mejor el diluvio coincidió con esa época, y así los animales que estaban aletargando se salvaron. ¿Por qué no? El diluvio coincidió, como sabéis, el diluvio cuando decía en el mundo actual, cuando digamos aquí en España es verano, en otros lugares del mundo es invierno. Por lo tanto, cuando ocurría el diluvio, en algunas partes del mundo era la época de letargo de animales. Y estaban letargando, donde estaban, pues
se tapó, se salvaron, etcétera, etcétera, y no murieron. Y después ya, cuando acabó el letargo, pues salieron y ¡ole! Tan campante. Porque hay animales por ejemplo, algunos insectos y demás, cuando letargan, cuando se esconden, no penetran ni el agua. ¿Qué pruebas puedo deciros al respecto? Las hormigas. Las hormigas las vemos en verano, en primavera, verano, cuando hace bueno. Cuando no hace bueno, están bajo tierra y llueve. Llueve encima de los hormigueros. ¿Por qué nos inundan los hormigueros? Yo no digo que nos inunden, sino que ellos pueden perfectamente fabricar para la lluvia como si fueran, digamos, canalones. El agua cae en sus canalones, en ese conducto, y el agua es desviada a otros lugares de forma que el hormiguero se salva. Perfectamente se me lo pueden hacer y así evitan decir que problemas cuando hay las lluvias. Bien, pues básicamente ya tenemos el diluvio explicado, los animales en el arca, etcétera, etcétera. Y eso, digamos, conforme cuenta el Pentateuco. Pero claro, tal como hemos visto en el vídeo donde está Moisés, cuando yo conté acerca de Moisés, que digamos, de manera, histórica, no existió. El personaje histórico bíblico no existió. El personaje como persona, es decir, nadie se puede descartar que existiera alguien con el nombre de Moisés, pero lo cierto es que alguien escribió el Pentateuco. Pero ya digo que contó historias que ya habían pasado tiempo atrás a otra gente, a otras personas. Bien, se ha hablado del Éxodo, que fue un egipcio. Se ha hablado de las plagas que ocurrieron en cierta forma, una forma muy parecida a como lo relata el Éxodo, pero ocurrió mucho tiempo más atrás que cuando lo dice el Éxodo, etcétera, etcétera. Es decir, está contando historias, hechos que han ocurrido antes y las moderniza, las hace suya, porque digamos es como voy a crear una novela con hechos que están ocurriendo para darlas a conocer al mundo. Y de ahí luego pues resultó que surgió el Pentateuco, porque la fe es así. La gente leyó ese libro, se creyó que era algo, digamos, divino, de hechos divinos, que fue en verdad mandado por un ser celestial, y etcétera, etcétera. Y estupendo. Sí, es como, digamos, mi abuelo era copletista, es decir, decía coplas por los pueblos, contando hechos y que ocurrían, porque aquí entonces no había la radio, la televisión por supuesto que tampoco, la televisión fue en los años 70, pero claro, estábamos hablando que mi abuelo murió en el 36 y por tanto mucho antes del 36 iba por los pueblos con las coplas. Es decir, había la radio sí, pero no, ¿quién tenía la radio? Los pudientes. Pues entonces había gente que iba por los pueblos contando las historias más destacadas y más relevantes. La Biblia, las misas las católicas se daban en latín, etcétera, etcétera, ya que luego se empezó a dar ya en castellano, en español, como se suele decir. Bueno, entonces, digamos, de una novela de fantasía se llegó a el Pentateuco. Lo cierto es que luego, más ya profundizando más en la Biblia, nos encontramos que relatan hechos de personajes que sí, de verdad que existieron y que hay constancia, digamos, históricas. Y la constancia histórica es no solo de forma verbal, sino que lo sabemos porque hay registros históricos digamos, en grabados en piedra y
etcétera, etcétera. Bien, básicamente habíamos visto lo del Éxodo y la Biblia. ¿Qué más podemos decir que razone que la fe, digamos que en cierta forma tiene que sustentarse con hechos históricos? Porque no puedes, digamos, creer en algo que no se demuestra que de cierta forma tiene, digamos, consistencia. Por ejemplo, es decir, ya antes he hablado acerca de Génesis y la creación. Entonces, en base con que la creación, desde mi punto de vista, sí que existió, porque si había una nada, algo tuvo que impulsar para que empezase a funcionar las leyes de la física. Entonces ese algo tiene que ser un ser superior, un ser supremo. Y la forma de que ese ser supremo no exista es que no existiese la nada, sino que automáticamente siempre ha existido el universo, porque el universo sigue expandiéndose. Y si se expande, tuvo que tener un inicio. La ley de física es que todo final tiene que haber tenido un principio. Y luego está digamos, la teoría del infinito, y es que todo principio o todo final tiene un principio que comienza en el final. Es decir, lo que se llama el círculo. En un círculo no hay principio ni final. Cuando se termina es como una carrera, es como una especie de carrera de coches, no un circuito cerrado. Los coches corren, vuelven al punto de salida, pero continúan. Pero esos coches, en cierta forma, tuvieron que empezar desde un punto inicial, ¿no? Es a lo que me refiero con eso del infinito, pero el infinito tuvo que haber tenido siempre un inicio, porque el infinito sí es un infinito. Y si consideramos este infinito, entonces las leyes de la física sí que se establecen, pero son leyes de la física ya existentes, no creadas. Me refiero a que hagamos lo que hagamos, siempre vamos a tener un principio y el final. Cómo vivamos desde ese principio a ese final es lo que llamaríamos nuestra vida. Bueno, pero no vamos a entrar ahora en cuestiones filosóficas de todo esto. Bueno, a lo que iba es que si había una nada y se produjo la creación, entonces eso demuestra la existencia de un Dios. Históricamente así es. Después de ahí hemos visto que históricamente Moisés no existió, pero muchos de los personajes que aparecen en la Biblia sí, porque hay registros, digamos, en piedra y en papiros y demás que demuestran su existencia. Los hechos que se cuentan en la Biblia quedan registrados y sabemos que son, digamos, escritos que han pasado de generaciones en generaciones, porque se hizo el compendio, y principalmente el compendio más importante es el que se llevó en la biblioteca de Alejandría. Es digamos el punto fuerte. Ahí se hizo, es cuando se unió entre comillas y se formó la Biblia, y de ahí apareció la Biblia. Entonces esos escritos, digamos, aparte que para aquellos que no lo sepan, los eruditos comprueban que la exactitud de las escrituras desde diferentes fuentes, y así se comprueba la veracidad de lo que está escrito. Es como si diferentes escribas copian el mismo, digamos, capítulo, y comprueban si ambos coinciden. Pues sí. Entonces, si los dos
han escrito lo mismo, es que esto es relativamente cierto. También hay un hecho innegable que es lo que se sucede en el Nuevo Testamento, aunque por diferentes razones. Me refiero a que yo escucho una historia y la escribo conforme yo la he escuchado o yo la entiendo. Y luego otro escucha la misma historia y la escribe de otra manera, pero conservamos los mismos hechos y los mismos acontecimientos, pero lo cuento de una manera diferente. Por ejemplo, dicen que un hombre llegó a caballo, se sentó a la orilla del río y se lavó la cabeza y el pelo se le cayó en pedazos. Entonces el otro, hoy no me acuerdo en que iba montado, iba un hombre montado en un animal y llegó al río, y dice el nombre del río, y allí el agua estaba contaminada, y parece que estaba envenenado, y este hombre al lavarse la cabeza, el cabello se le cayó uno a uno. La misma historia, el mismo contexto en sí, pero contado de diferente forma. Sabemos que era un hombre, eso sí, ¿entendéis? Bien. Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta. Digamos que hemos hablado de la Biblia y ¿por qué? Es lo que se preguntan muchos. ¿Por qué los libros apócrifos no se consideran canónicos o no se tienen en cuenta? Pues la verdad es que sí que se tienen en cuenta. Una vez alguien dijo que los libros apócrifos no son verídicos, pero contienen alguna que otra verdad. Es lo que se conoce cuando el agua suena, cuando el río suena, agua lleva. Los libros apócrifos son, digamos, no son exactos, pero esconden ciertos hechos reales. Es, digamos, que yo empiezo a contar una fantasía y la consecuencia de la enfermedad que ocurrió en los años por los años 2020, y la gente contrajo una inmunidad que fue pasando generación a generación, y eso produjo que en el futuro todos viviéramos como con EPIs. Es decir, está basado en hechos reales, sí, porque en el año 2020 hubo la epidemia, en la que conocemos como el COVID, sí, pero contando una historia futurística, basada y pues, teniendo como base esto, y empiezas a crear una historia, sí, tiene base real, que es la pandemia, pero luego ya fantasía. Es decir, pues digamos que mucha gente piensa que los libros apócrifos son en cierta forma eso, tienen algunos puntos reales, pero lo demás no concuerda porque no coincide con otros hechos que relatan. Bien, pues ahora vamos a ver el caso de que las cosas no son, digamos, tan fiables. Y me estoy refiriendo al libro del Mormón. Bien, el libro del Mormón, yo llevo como 2 semanas o algo más intentando que alguien me demuestre que es verdadero, pero con la condición de que no pueden usar la fe o la espiritualidad, que como ya he dicho antes, en la Biblia se puede demostrar históricamente, pero en cambio el libro de Mormón es otra cosa diferente. Es decir, nadie puede demostrarte que el libro es verdadero, y no pueden porque no hay hechos históricos. Habla de personajes. Vamos a ver, ¿Ley aparece en la Biblia? No. Nefi, Samuel, Nefi, San, Namán, Lemuel, Coriori, en fin, ¿aparecen en la Biblia? No. Por tanto, los personajes no concuerdan, no aparecen en la Biblia. Así que aparece que es del linaje de José, de la tribu de José, y es
es lo que te dice, que pertenece al palo de José y la Biblia pertenece al palo de Judá. Bien. El libro de Mormón cuenta de grandes batallas y la última ocurrida alrededor del cerro de Cumorah. ¿Hay constancia de ello? No. Por tanto, digamos que la fe empieza ya a flaquear, porque solo puedes basarte en hechos de fe. Es como suponer que yo voy a llegar a la Luna, o yo voy a llegar a Júpiter, o yo voy a llegar a Marte. Si no entras en una academia, no, pero tengo esperanza, tengo fe de que podéis llegar a Marte algún día, yo. Pues macho, viviendo donde vives, haciendo lo que haces. No, pero yo, ¿qué esperas? Que venga una nave extraterrestre, te anduja, si seas inducido y te lleve con ellos a Marte, si yo no vivo en Marte. Pero, pues algo parecido es con respecto a que si la fe no tiene una base digamos demostrable, pues es una fe muerta. Porque una fe, dicen que es una fe sin obra es una fe muerta. Pues una fe sin una base fiable también. Porque, por ejemplo, en la Biblia, la creencia de la esperanza de que esperar un Mesías es en base a los escritos, a un hecho escrito. Pero vamos, la esperanza de la segunda venida que espera mucha gente, pues bueno, mucha gente no espera la segunda venida, espera la primera. Pero bueno, digamos que vamos a suponer una segunda venida. Una segunda venida tiene base histórica. También, pues, vamos, base escrita, base escrita. Entonces llegamos al siguiente punto. Es decir, y estábamos hablando del cerro de Cumorah, la última gran batalla. Bien, se investigó por parte de la Iglesia se investigó, se excavó, se amplió la zona más allá para buscar restos de que demostrasen que allí hubo una gran batalla. Creedme, aparecieron ciertas cosas, pero ciertos elementos, pero ninguno coincidía con nada que relacionase con el libro de Mormón. Aparecieron pues, puntas de flechas y demás, pero era la época ya más moderna de los nativos americanos. Aparecieron también algo relacionado con la guerra civil americana, pero bueno, eso ya es moderno, no es del tiempo de 600 años antes de Jesucristo y 400 después. Y de los nativos americanos pasó básicamente lo mismo, no era de la época del libro de Mormón, en fin, y se encontraron restos de animales, de fósiles, alguna cosa minúscula, es decir, nada que destacable y nada que para llevar a museos y así, pero vamos, ellos buscaban pruebas para el libro de Mormón y se encontraron con nada, absolutamente nada. Bien. Así que lo del cerro de Cumorah eliminado. La Iglesia, para no perder más tiempo y para que no les pillaran en un renuncio, dejó de investigar, de excavar y de buscar indicios, porque estaban quedando fatal. Y luego están los hechos que narra el propio libro de Mormón. Primero, habla escribe pasajes perfectamente calcados de Isaías, en segundo Nefi, calcaditos, igualitos. Isaías escribió y apareció en sus escritos mucho tiempo después del viaje de Ley. Por lo tanto, Ley no tenía constancia de ello. Pero entonces diríamos, bueno, claro, pero los dos escribieron lo mismo. Ya, pero
puede coincidir, digamos, que coinciden los escritos en un porcentaje mayor o menor, pero del 90, 98, 99%, yo no lo he visto ni lo conozco y ningún erudito lo conoce. Eso es el mayor milagro existente, que dos personas en dos continentes diferentes escriban los dos idénticamente igual. Eso no se lo cree nadie. Por supuesto que los de fe suprema, los que se creen cualquier cosa, o dicen sí, porque no, el Señor lo dicta y lo dicta a ambos igual. Sí, pero no, es decir, yo tengo una forma de escribir y otro tiene otra forma de escribir. Es decir, lo que me dicen, no, pero es que el Señor te dicta igual, dice, escribe esto, y tú escribes igual, y a los dos les digo lo mismo. Sí, pero no, que no. Porque me estás diciendo, me estás contando que a Isaías, que tuvo una revelación, le dijo una cosa y a la vez se lo estaba también diciendo a otro en el otro mundo, básicamente en un periodo parecido, etcétera, etcétera. Pues básicamente, pues ya digo yo que no. O si nos basamos históricamente, a Nefi le dijo las cosas mucho antes que a Isaías. Y como le quedó también, entonces, pero no. El sueño de ley. El sueño de ley está basado en historias que le contaba José Smith padre, a su hijo José Smith, hijo. Pues bueno, se lo contaba a la familia, ¿no? Y entonces a José Smith hijo le gustó tanto la historia y le pareció tan elocuente, tan bonita, que dijo, para mí. Y entonces cogió y la historia de su padre la hizo suya. Y sabemos esto porque la madre escribía un diario, escribía unas historias y contó y relató que su marido, su esposo, contaba esa historia y por lo tanto era idéntica a la que contaba José Smith. No vamos ya a tratar aquí si el libro de Mormón es verdadero o no. Es decir, yo para mí que no, por supuesto. Ni voy a tratar si José Smith era un farsante, que lo era. No, estamos hablando de la fe con base histórica. Y entonces estamos viendo que, a diferencia que la Biblia, salvo el Pentateuco, que digamos que lo escribió un personaje, aquí el libro de Mormón también lo escribió un personaje, pero sin base histórica. Porque por lo menos el Pentateuco tiene base histórica de que el pueblo hebreo, con lugares que de cierta forma existen, Canaán, el Mar Rojo, etcétera, etcétera, y tal, etcétera, etcétera. Pero el libro de Mormón, Cumorah no existe, Zarahemla tampoco, y los lugares que se mencionan, aparte de que hablan de viajes que digamos que una persona podía realizar en un tiempo y ahora pues están intentando decir que fueron desde México hasta Nueva York, pues, el viaje tan largo, cuando quieran llegar y cómo regresan, porque algunos regresaron y eran jóvenes y a mí no había pasado mucho tiempo, ¿entendéis? Si me dijese la época moderna de México a Nueva York, pues vale. La levantaron volando. Porque estamos hablando de en la época moderna de viajar en avión o en tren, incluso si quieres en coche, pero a pie. No, animales en el libro de Mormón. Caballos, no existía el caballo, lo cual quiere decir que José Smith pensó que igual que existían ahora el caballo, en la época de Nefi también podía existir el caballo, cuando el caballo fue introducido por los conquistadores. No existía el caballo para el pueblo nativo. Elefantes en Estados Unidos, en las Américas, tanto en América
en Sudamérica, América Central o Norteamérica. Elefantes no. Era el descendiente del mamut. No. No había elefantes allí, porque si hubiera habido, se hubiera encontrado estos más allá del mamut. No hay constancia de ello. Por tanto, el libro de Mormón, personajes 0, animales 0, geografía 0. No sabemos dónde está situado el libro de Mormón, porque no hay, históricamente, no hay constancia de ello. Por lo tanto, con respecto a la fe con base histórica, el libro de Mormón no se sostiene, ni por un lado ni por otro. Por eso, nadie, ningún miembro de la Iglesia Sur puede demostrarte que el libro de Mormón es verdadero, porque no tienen ninguna evidencia histórica, ninguna evidencia física, no hay nada, ni siquiera el viaje de Lane, antes de llegar y de cruzar el Gran Mar, hay constancia de ello, porque los lugares por donde pasó no son, digamos, lugares asequibles, de fácil paso, tal como lo pone en el libro de Mormón. Y bueno, pues esto es la base que he intentado, el razonamiento que he intentado exponer en relación con la fe con base histórica. Espero que haya sido de vuestro agrado este vídeo y espero veros la próxima semana con un nuevo vídeo. Muchas gracias y hasta pronto.